del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. Esta decisión, dictada en el marco del caso Perseo, implica el cierre de todos los locales del Movadef a nivel nacional. De acuerdo con la máxima instancia judicial, la razón del cierre del Movadef se debe a que sería una fachada para promover los objetivos de Sendero Luminoso. Sobre este mismo caso, la sentencia del Poder Judicial incluyó al miembro fundador del Movadef, Alfredo Crespo, contra quien se dictó 16 años y 3 meses de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. La misma condena la cumplirán Fernando Olortegui, Atilio Caguana, Carlos Gamero, Olmer Apac y Zulma Peña. Otros 23 acusados por el mismo delito han recibido condenas entre 16 y 15 años. Bien, el Poder Judicial ha decidido que Movadef no es sino Sendero Luminoso. El problema no es que el Poder Judicial decida que el Movadef desaparece, porque las organizaciones como Movadef no desaparecen por un mandato judicial. El gran problema es vacunar al país contra la enfermedad del totalitarismo. Vacunar a los jóvenes contra la tentación del estalinismo. Y la única vacuna es hacer una sociedad, en fin, más viable, más justa, más igualitaria. La terapia del corto plazo puede ser esta, que el Poder Judicial decida, bórrense y cierren todo, disuelvan el Movadef. Muy bien. Pero detrás de la apariencia de un acatamiento puede estar justamente la estrategia clandestina de continuar. Ese es el problema. La terapia de largo plazo, en cambio, es que construyamos un país en el que el extremismo sea rechazado naturalmente, sea rechazado por intruso, por extravagante, por indeseable. No olvidemos la lección de Sendero. Una organización criminal, vasca, ideada por un chiflado, por un loco, por la cuarta espada, como se llamaba a sí mismo, que sin embargo mantuvo en jaque al Perú durante 10 años. 10 años. Estuvimos al borde del equilibrio estratégico. La embajada norteamericana que tenemos gigantesca se hizo justamente en la época en que parte de América Latina y el Departamento de Estado suponían que Sendero podía ganar la guerra en el Perú y que el Perú tendría que ser invadido por Marines y por una fuerza internacional de la OEA, seguramente. Estuvimos en guerra con un movimiento absolutamente estalinista, anacrónico y sin embargo próspero. ¿Y por qué prosperó Sendero en los primeros años? ¿Por qué nos mantuvo en el terror? ¿Por qué nos hackeó? ¿Por qué amenazó de verdad la democracia? Porque había caldo de cultivo, demasiada desigualdad, demasiado abismo social, demasiada distancia entre Lima y el resto. Pero claro, decirle a la derecha la lección de Sendero es tocar la puerta en una casa donde no hay nadie. Y por lo tanto nadie va a escuchar. Decirle a la derecha, no te olvides que hace pocos años estábamos amenazados por un movimiento polpotiano que adquirió una dimensión gigantesca y que fue foco de atención de todo el mundo. Claro, en una sociedad vieja, tullida, lisiada, como la nuestra. Porque eso, Sendero no prospera en una sociedad equilibrada, relativamente igualitaria. No. Prospera en la vejez de una sociedad, digamos, como la nuestra. Aprendamos
aprendamos la lección de Sendero y entonces no nos quedemos tranquilos con el hecho de que el Poder Judicial decide que Movadef ya no existe. Cuidado con eso. El Parlamento. Queridos compatriotas, un corto video para un punto muy importante, que el Poder Judicial ha clausurado el Movadef y ha metido presos entre 16 y 15 años a 30 personas ligados al Movadef, diciendo que el Movadef es Sendero Luminoso, es lo mismo, ¿ya? Afiliación a un grupo terrorista. Bueno, es un gran error para mí y el de Hildebrand también. ¿Por qué? Mi opinión es diferente. Al enemigo lo prefiero tenerlo cerca y visible que ocultarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es nominal, decir, ya lo disolví, pero los 780.000 que firmaron por el Movadef, ¿a dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los 5.800 profesores que dice el Ministerio de Educación que han sido senderistas? Sacarlos para que no nos enseñen, ya, despedirlos. ¿Y qué van a hacer con los 800 que están en el Poder Judicial que ha denunciado Duberly, Mazuelos? ¿Correcto? ¿Ya? Lo mejor no sería integrarlos a la sociedad, a la democracia, que esto no es democracia, ¿no? Esto es una dictadura. Esa es una reacción animal, una reacción visceral, ¿no? De gente, pues, que ya le vaciaron, lo cuadrillaron en los cuarteles. Ahí no ha salido, como se llama, Porqui a decir, maten a Castillo. Y ahora último no acaba de salir ayer Cueto a decir, hay que meter bala a los que se manifiestan. Y ahí miren la mentalidad de Montoya. Miren la mentalidad, pues, de todo lo que han hecho. ¿Y por qué no podemos aceptar a Sendero? Porque ha hecho masacres polpotianos, ha matado 11.000 personas. ¿Y cómo? ¿Las fuerzas represivas han matado menos? Han matado más. ¿Y por qué surge el RMTA, Sendero Luminoso, y Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, Manco Inca, y todas las revoluciones que hemos tenido que no han podido triunfar porque no tenían las armas suficientes y no tenían personas inteligentes que tengan estrategia militar? Entonces, tendrían que tener mejores armas que el Ejército, Marina y Aviación, ¿correcto? Para poder vencer. Así es, ya, pero no pudieron. Entonces, la represión siempre es peor porque tiene más hombres, más armas. ¿Cómo comienza Sendero Luminoso? Con 100 gatos. ¿Y cómo termina? Con 3.000 en la cárcel. Ahora son 780.000 de Movadef, pues, ¿entiendes? Son 780.000 de Movadef. Que no le das ninguna salida, como dice Sun Tzu, tienes que darle en la 9ª regla una salida. Si no le das una salida, ¿qué van a hacer? ¿Ah? Lógico, pues. ¿Usted cree que porque dan una ley que dice no robar, ya no hay rateros? Robaban antes de Cristo, durante Cristo, después de Cristo, y ahora roban y robarán después. No, que en el Imperio Incaico no había. ¿Cómo que en el Imperio Incaico no había? Una ley se da porque existe un problema. Y si tú dices Amasúa, no robar, era porque querían que no roben. O sea, sabían que había robo, pues. Lógico. No, acá no se actúa con lógica, pues por eso le dicen derecha bruta. ¿Ya? Estos que nos desprecian racialmente, que separan Lima de provincias, que no son peruanos, son más chilenos y norteamericanos que peruanos. ¿O usted cree de que Kuczynski es más peruano que norteamericano? Toledo, que tiene nacionalidad norteamericana, y todos ellos. No, señores, ya, ¿por qué surgen así como Sendero Luminoso, el MTA? Porque hay violencia estructural. Ya, el mismo Hildebrand está reconociendo, pues ahí, que había muchas diferencias entre Lima y la Sierra y diferencias también social y económica. Ahora le pregunto a ustedes, ¿eso ha terminado o se ha acentuado? ¿La injusticia ya se eliminó acá en el Perú o hay injusticia? Piensen bien, pues. La madre de la subversión es la violencia estructural. De ahí viene, pues, la violencia subversiva. Y el que tiene el poder, que son los criollos, ¿no? Los que nos invadieron hace 500 años y nos gobiernan los últimos 200 años, las mismas familias, ya,
ellos tienen las armas, viene la reacción. Ya, pero ¿quién va a reaccionar y defenderlos a ellos? Hijos del pueblo. Ese pobre policía que le han roto la cabeza, ¿ya no es hijo del pueblo? Claro que sí, son nuestros hijos que están disparando porque hay un oficial que le dice dispara porque es, ¿cómo se llama? Un senderista. Ahí en los cuarteles no marchan y gritando, senderista, senderista, quiero bañarme en una piscina de tu sangre. Y así, les dicen, hasta esa tautología, les cambia la mente y ya no tienen empacho, ¿no? Para agarrar niños de pecho y sacarles la cabeza, como han hecho pues los reservistas, que rodean a, como se llama, a Antauro. Reaccionen. Si quieren paz, hagan paz, pues. Si quieren democracia, hagan democracia. Si quieren hacer esas cosas que están diciendo, es falso. Ellos no son demócratas. Es una tiranía. Estamos en una tiranía congresal, una tiranía que ya se ha unido ya a la inseguridad ciudadana, a todas estas bandas. Mi opinión es diferente. Se debería permitir incluso que hagan su partido, ya ahí están. ¿Colombia no lo ha hecho? ¿Acaso Mandela no fue guerrillero? ¿Acaso allá en el mejor presidente de la historia de Uruguay, Mujica, también no fue guerrillero y llegó a ser presidente? Ojo, acá estamos reaccionando visceralmente, no mentalmente, no hay inteligencia. Ok, compatriotas, ya quería opinar sobre lo que el abuso de autoridad que ha hecho el Poder Judicial. ¿Correcto? Equivocadamente nos está llevando más bien a más violencia. Ya no importa, pues ya ahí está cuento para que dispare, ¿no? Ok, buenas noches.